Posición de elongación, estirar en rotación interna, abducción, extensión de codo, pronación, flexión palmar, flexión de dedos e inclinación cubital. Pedirle que haga una extensión de dedos, extensión de muñeca, supinación con extensión de codo y una flexión con aducción y rotación externa de hombro. Elevación posterior de la escápula por la activación del trapecio, elevador de la escápula y el serrato anterior. Flexión y rotación interna de hombro por activación del deltoides, bíceps, coracobraquial, supraespinoso, redondo menor e infraespinoso. Extensión del codo por la activación del tríceps y del anconio. Supinación por bíceps, braquirraquial y el supinador. Extensión radial de muñeca por la activación de la extensión radial corto y largo del carpo. Una extensión y desviación radial de los dedos por el extensor común de los dedos, extensión propia del meñique, del índice y de los dedos. Una extensión y aducción del pulgar por la activación del extensor corto y largo del pulgar y el abductor largo del pulgar. Posición de elongación, rotación externa con abducción y flexión de hombro, extensión de codo, supinación, flexión dorsal e inclinación radial de muñeca y extensión de dedos. Le pedimos que haga una flexión de dedos, una flexión palmar de muñeca con inclinación cubital, una pronación y una rotación interna, aducción y extensión de hombro, logrando que la mano llegue a la cresta ilíaca. Depresión anterior de la escápula por la activación de las fibras inferiores del serrato anterior, el pectoral menor y los romboides. Una extensión, aducción y rotación interna de hombro por la activación del pectoral mayor, el redondo mayor y el subescapular. Una extensión de codo mantenida por tríceps y el anconio. Una pronación por braquirradial, el pronador redondo y el pronador cuadrado. Una flexión cubital de muñeca por el flexor cubital del carpo, flexión de dedos y desviación cubital por el flexor de los dedos superficial y profundo, los lumbricales y los interóseos. Y una flexión, aducción y oposición del pulgar por el flexor corto y largo del pulgar, el aductor del pulgar y el oponente del pulgar. Haremos rotación interna, abducción y extensión de hombro, extensión de codo, pronación, flexión dorsal de muñeca y extensión de dedos con inclinación cubital. Flexión palmar y flexión de dedos con inclinación radial, una supinación, una rotación externa, abducción y flexión del hombro manteniendo el codo en extensión. Elevación anterior de la escápula por el serrato anterior y el trapecio. Flexión, aducción y rotación externa de hombro por pectoral mayor, deltoides, bíceps y el coracobraquial. Extensión de codo mantenida por el tríceps y el anconio. Una supinación por braquirradial y el supinador. Una flexión radial de muñeca por el flexor radial del carpo. Una flexión de los dedos con desviación radial por el flexor de los dedos superficial y profundo, lumbricales y los interóseos. Una flexión, aducción y oposición del pulgar por el flexor largo y corto del pulgar, el aductor del pulgar y el oponente del pulgar.
La posición de elongación es en rotación externa, abducción y flexión de hombro, flexión de codo, supinación, flexión palmar de muñeca y flexión de dedos con inclinación radial. La progresión irá extensión de dedos, flexión dorsal de muñeca con inclinación cubital, extensión de codo, pronación y rotación interna, aducción y extensión de hombro. Deceso posterior de la escápula por el romboide, una extensión, aducción y rotación interna de hombro por el dorsal ancho, deltoides, tríceps, redondo mayor y subescapular. Una extensión del codo por el tríceps y el anconio. Una pronación por el braquirradial, el pronador redondo y el pronador cuadrado. Una extensión cubital de muñeca por el extensor cubital del carpo. Una extensión de los dedos con desviación cubital por el extensor largo de los dedos, lumbricales y los interóseos. Además de una abducción y extensión del pulgar por el abductor corto del pulgar y extensor del pulgar. La posición de elongación será una rotación interna, abducción y extensión de cadera, extensión de rodilla, flexión plantar de tobillo y flexión de dedos. La progresión será extensión de dedos y flexión dorsal de tobillo, rotación externa, flexión, aducción de cadera y mantener la extensión de rodilla. Flexión, aducción y rotación externa de cadera por el psoas mayor, ilíaca, músculos aductores, los músculos pélvico-cantrerio, el sartorio, el pectíneo y el recto femoral. Extensión mantenida de rodilla por el cuádriceps. Una dorsiflexión e inversión del tobillo por el tibial anterior. Una extensión de los dedos con desviación medial por la activación del extensor del dedo gordo y extensor de los dedos. Posición de elongación es rotación externa, flexión y aducción de cadera, extensión de rodilla, dorsiflexión de tobillo y extensión de dedo. La progresión será flexión de dedos y flexión plantar de tobillo. Rotación interna, extensión y aducción de cadera, manteniendo la extensión de rodilla. Extensión, abducción y rotación interna de cadera por el glúteo medio, el glúteo mayor y los isquiotibiales. Una extensión mantenida de rodilla por el cuádriceps. Una flexión plantar y eversión del tobillo por los gastronemios, el sóleo y los peroneos largos y corto. Una flexión de dedos por desviación lateral por el flexor del dedo gordo y el flexor de los dedos. Posición de elongación es rotación externa y aducción de cadera, extensión de rodilla, flexión de dedos y flexión plantar de tobillo con el pie en inversión. La progresión será extensión de dedos, dorsiflexión del tobillo, rotación interna, flexión y abducción de cadera manteniendo la extensión de rodilla.
Flexión, abducción y rotación interna de cadera por el tensor de la fase lata, recto femoral, el glúteo medio y el glúteo menor. Una extensión de rodilla mantenida por el cuádriceps femoral. Una dorsiflexión y eversión del tobillo por el peroneo anterior. Una extensión de los dedos con desviación lateral por el extensor corto del dedo gordo y el extensor de los dedos. Posición elongada es rotación interna, abducción y flexión de cadera, rodilla en extensión, dorsiflexión del tobillo y extensión de dedos. La progresión irá a la flexión de dedos y flexión plantar del tobillo, rotación externa, extensión y aducción de cadera, manteniendo la extensión de rodilla. Extensión, aducción y rotación externa de cadera por los músculos aductores, el glúteo mayor, isquiotibiales y los músculos pélvico-canterios. Una extensión de rodilla mantenida por los cuádriceps femoral. Una flexión plantar e inversión del tobillo por los gastronemios, el sóleo y el tibial posterior. Una flexión de dedos con desviación medial por el flexor del dedo gordo y el flexor de los dedos.